Lo hemos hecho, hemos cantado, y ahora es el momento de escuchar la palabra del Señor. Muy bien, ya están acomodando. Amén, muy bien. Ahora sí, creo que estamos más cómodos. Y hermanos, en esta mañana hemos, hermanos, invitado a nuestro hermano Jair Andrade para que nos comparta la palabra del Señor. Así es que pónganse de pie y así recibimos a nuestro hermano para que nos dé la palabra en esta mañana y seamos bendecidos y edificados en esta hora. Nuestro hermano Jair, pase por favor, pase. Ese tecladito que está abajo, eso es Andrés. Gracias, ahí está. Ahora se acomódese. Ya lo te pongo. Ya con eso le puedo pensar algo así. Ahorita te pongo listo. Dios les bendiga, hermanos. Pues es una alegría para mi familia que estemos aquí con ustedes alabando al Señor. Y ahora vamos a abrir la Biblia. Les invito a que abramos las Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 16. Génesis, capítulo 16. Y vamos a leer alternadamente. Yo voy a empezar con el versículo 1. Ustedes me apoyan en el 2 y nos unimos en el 3. Amén. Ahora sí, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así, capítulo 16, versículo 1 al 3. Empiezo yo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Ustedes? Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me es estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y alimentó a Abraham al ruego de Sarai. Unidos. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Vamos a hablar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos leído, pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender las Escrituras. Ayúdanos, Señor, para que todo aquello que podamos hoy leer y estudiar llegue a nuestros corazones, transforme nuestras vidas, y en este día que conmemoramos lo del Día del Padre, con nosotros como padres, pero también las madres aquí presentes, podamos aprender sobre esta vida de esta familia. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Abraham, Isaac e Ismael es el tema que voy a exponer en este día. Aunque vamos a ver sobre la participación de estos tres personajes, la vida de ellos tres, cómo tienen algo que ver en las profecías del Señor, también vamos a hacer aplicación personal para nosotros como papás, aunque todos nosotros realmente podemos aprender de la vida de estas tres personas. Y primeramente, hermanos, acabábamos de leer que habían pasado hace 10 años que Abraham había llegado a Canaán. Había ya transcurrido 10 años desde que el Señor le habló allá en Ur de los Caldeos y le dijo: deja tu tierra y tu parentela, es decir, tu familia, y ven y ve a la tierra que yo te mostraré. Y le prometió una descendencia. Pero habían pasado ya 10 años y Abraham todavía no veía cumplida esa promesa. Entonces, ahí fue donde entraron en una impaciencia, porque en este pasaje los expositores de la palabra de Dios y algunos comentaristas señalan acerca del debilitamiento de la fe de ambos.
Incluso hay quien escribe que pecaron de incredulidad. En lo personal, veo aquí más que nada un caso de impaciencia. Porque Abraham sí creía que iba a recibir aquella descendencia, porque ya habían pasado 4 veces, contándola cuando le pidió que saliera de Ur de los Caldeos, Babilonia, ya habían pasado 4 veces que el Señor le repetía la promesa. Y también tenía información específica sobre ello. Por ejemplo, el Señor ya le había revelado de dónde a dónde iba a abarcar la tierra que él y su descendencia iban a adquirir por posesión del Señor. Por eso, hermanos, cuando vemos, ahorita saben que está la guerra de Irán contra Irán, y ellos tienen el pensamiento que deben de desaparecer a Israel y deben de dar esa tierra al pueblo palestino. Pero aquí vemos en las Escrituras, en Génesis, que Israel debe de habitar esa tierra, la que actualmente está, y todavía hay territorio que deben recuperar. Pero es bíblico, es por derecho divino que deben de estar ahí y permanecerán ahí, hermanos, como vamos a ver más adelante. Entonces, ya sabía esa información Abraham, pero también ya sabía incluso que iban a padecer 400 años en Egipto, su descendencia. Todo ello ya lo sabía Abraham. Por eso es que no cabe duda que él sí creía que lo iba a cumplir, porque ya habían pasado muchos eventos. Pero aquí vemos una impaciencia, y esto los mueve a tomar una decisión equivocada. Y aquí en este pasaje, en el capítulo 16, vemos cómo empieza con Sara, que le aconseja a Abraham a tomar a su esclava. Eso tiene un contexto cultural, pero aquí lo que pasó es que probablemente Sara, al ver que se acercaba el tiempo en el cual ya no iban a poder tener hijos, y no solamente en el caso de la esterilidad, porque ya sabía que era estéril, sino porque llegaba a una edad en donde el cuerpo humano ya era difícil intentar tener un hijo. Nosotros sabemos que a cierta edad ya no solamente hay embarazos de alto riesgo, sino también la vitalidad de nuestro cuerpo ya no es la misma. Y Sara, posiblemente preocupada por eso, entonces empieza a pensar, ¿por qué ya han pasado 10 años y el Señor no nos ha dado un hijo? Además, aquí vemos que Sara piensa en algo que era típico de su época, porque no solamente por la vía natural podía hacerse de un hijo, sino también había otra manera en su época. Tanto en Egipto como en Babilonia era común que hubiese, en caso de una mujer estéril, que se pudiese conseguir el hombre una concubina, y podía tomarla el hombre como mujer secundaria para poder tener los hijos. Y así la mujer, la esposa, se adueñaba de aquel hijo al nacer y lo tomaba como suyo. Eso a lo mejor para nosotros nos suena muy extraño, pero en aquella época era de lo más común. Así como ahorita, cuando nosotros vemos a parejas adoptando niños y no tenemos esa sensación que sea algo inmoral, así era visto esta práctica en aquel entonces. No estoy diciendo que no sea pecado, porque realmente es pecado, pues están tergiversando el modelo bíblico. Pero a lo que voy es que, así como para nosotros una adopción como la conocemos hoy día no tiene implicaciones inmorales, este acto de dar una mujer al marido para poder tener una descendencia no era visto de manera inmoral en aquel entonces. Y aquí posiblemente Sara y Abraham consideraron algo, porque Dios no les había dicho hasta entonces que específicamente de Sara tendrían un hijo. Y como sabían de esa práctica que les podía hacer adquirir un hijo, por eso
pensaron, entonces a lo mejor Dios no era a través de mí, diría Sara, sino a lo mejor tenemos que hacer algo para poder hacer que la promesa de Dios se cumpla. Pero ahí hubo un error por parte de los dos. Porque aunque era lo típico de la época, Abraham y Sara ya conocían suficientemente de la palabra de Dios como para saber que esa práctica no estaba en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque recuerden que Abraham todavía convivió con algunos de la época, desde Adán hasta Taré. Hubo algunos que todavía sobrevivieron. A lo mejor no estaba Adán, no estaba Set, pero había personas que habían tenido ya el conocimiento de lo que había pasado desde el jardín del Edén y se lo iban transmitiendo de generación a generación. Quizás había también material escrito en tablillas. Por lo tanto, ya sabían ellos que desde el principio Dios creó un hombre y una mujer. Y no creó dos mujeres en caso de que una no pudiera tener hijos. No. Desde el jardín de Edén vemos solamente una pareja. Uno y uno. Eso ya lo sabía Abraham. Para pensar de que no era bíblico el agarrar a otra mujer. También ya había un antecedente. La genealogía de Set. Recuerden, hermanos, que Caín mató a Abel. Y Abel era de donde iba a venir el Señor Jesús. Pero al estar muerto Abel, el Señor da un sustituto que es Set. Y dice la Biblia en Génesis que desde él volvieron a invocar el nombre del Señor. Por lo tanto, esa línea genealógica de Set iba de acuerdo a la gracia y la voluntad de Dios. Y en esta genealogía, hermanos, no va a encontrar usted que alguien tomó dos mujeres. No va a encontrar eso. Y aparte había un antecedente de la línea de Caín, el impío. Había alguien llamado Lamec, que él sí tomó dos mujeres. Pero vean que ese hombre era soberbio, ese hombre era un asesino, porque él cuando habla acerca de que si un varón le pega, él le devolverá. Si Caín fue vengado, Lamec 70 veces 7 será vengado. Ahí ese es un canto, pero de soberbia, indicando que él se iba a vengar de alguien. Incita a la violencia y al asesinato. Y ese hombre tomó dos mujeres. Entonces ya había suficiente revelación para que Abraham se diera cuenta de que eso no estaba bien. Sin embargo, posiblemente ese sentir de que se acababan las fuerzas para poder intentar tener un hijo, también el ruego de Sara, porque en el capítulo 16 dice que atendió a su ruego, y a lo mejor ese deseo de Abraham de tener un hijo lo cegaron. Y nosotros como padres muchas veces tenemos que lidiar con estas situaciones, donde posiblemente estamos en una encrucijada donde aparentemente no sabemos qué versículo aplicar, y es en donde cometemos errores que van a seguir a veces para toda la vida, como en este caso hasta nuestros tiempos. Pero hermanos, tenemos que saber la Biblia, debemos de estudiarla de principio a fin, porque Abraham, aunque sí sabía de la palabra de Dios, en ese entonces le falló esos sentimientos, porque cuando uno quiere ser padre, a veces los sentimientos ciegan. Y aquí hay un gran contraste, porque para el pueblo de Israel en la época bíblica, tener un hijo era algo de lo más fundamental. Y hoy en día hay jóvenes que no quieren tener hijos. En Estados Unidos, incluso el hombre más rico del mundo, Elon Musk, dijo que está en peligro la sociedad porque si los jóvenes norteamericanos, y también aquí en México, hicieron una encuesta, ya no quieren tener hijos, entonces llegará el momento en el cual pues, la humanidad pues, ya no crecerá, ya no habrá las descendencias, ya no habrá humanidad. Entonces es un gran peligro, los jóvenes ya no quieren casarse. Obviamente no quiere decir que es tener hijos así
sin planearlo y así como sin nada. No, realmente hay que tener sustento económico, hay que pensar la situación económica, estar preparados emocionalmente, físicamente, económicamente, espiritualmente, para tener hijos. Para lo que me refiero es de que ahora los jóvenes solamente quieren viajar, quieren superarse profesionalmente, y eso es lo que está reemplazando el deseo de tener hijos. Pero hermanos, el tener hijos es una bendición. Es una bendición, también dice que es herencia de Jehová los hijos. Es algo, una herencia, una posesión valiosa. Y ustedes pueden ver, algunos de ustedes, sus hijos alaban al Señor, o están predicando la palabra, o ayudan en el evangelismo personal, cuando hacen a lo mejor campañas allá en el parque, a repartir folletos. Ahí podemos ver cómo esa herencia de Jehová son los hijos. Pero aquí vemos que optaron por lo que pensaba el mundo en aquel entonces. Porque en el Código Hammurabi, que es un escrito antiguo donde podemos ver las costumbres de Babilonia, ahí decía que si una mujer era estéril, podía conseguir una concubina y dársela a su marido para tener una descendencia. O si la mujer tenía una esclava, que era en este caso, podía dársela a su marido, y así ya nada más para tener hijos, pero seguía siendo esclava, y así ya no se permitía al hombre tener una concubina. Y este es el caso que buscó Sara. Ella tenía una esclava, y también decía que si la esclava menospreciaba a su señora, porque la mujer, la esposa, seguía siendo la primera. Aunque hubiera dos, había un rango. Y en este caso Sara seguía siendo la esposa legítima. Si la esclava menospreciaba a su ama, no la podía vender, pero la dueña podía ejercer autoridad. Y es lo que vamos a ver más adelante, lo que pasó a Agar. Dice así la palabra: entonces Sara dijo a Abraham, en el versículo 5, voy más atrás. Y Sara su mujer de Abraham tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, como habíamos visto. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sara dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Aquí vemos que esta joven Agar, cuyo nombre significa huida, en hebreo Hagar, huida, posiblemente porque recuerde que versículos antes Abraham había descendido a Egipto por el hambre que estaba en su tierra, y regresaron después de que el faraón le regresó a Sarai y a Abraham, porque se hicieron pasar como hermanos para que no mataran a Abraham. Y regresaron de Egipto, y posiblemente en esa visita, ese tiempo que estuvieron, Sarai compró a Agar. Y Agar, en ese sentido, huyó de sus antiguos amos y de la tierra de Egipto para estar con sus nuevos amos. Posiblemente por ello la nombraron Hagar, porque Hagar no es un nombre egipcio, sino es un nombre hebreo. Entonces posiblemente Sarai le cambió el nombre. Esta joven concibió y miraba con desprecio, y Sarai se sintió frustrada, porque ese desprecio a una mujer le duele cuando la desprecian por no tener hijos. Y ese desprecio, esa rivalidad, también es prueba de que Dios no quiso que un hombre tuviera dos mujeres. Esa rivalidad lo llevó a desquitarse con Abraham y le dijo: mi afrentas o mi calamidad, mi frustración es por tu culpa. Ahora pues juzgue Dios entre nosotros. Aunque realmente fue Sara quien le dio a Agar. Ella le dio
la esclava ya tuvo la propuesta. Entonces, hermanos, podemos ver claramente algo parecido a lo que pasó en el jardín de Edén. Nada más veamos la similitud. Empieza con una mujer teniendo una idea contraria a la voluntad de Dios. Aquí Sara posiblemente creyó que tenía que hacer algo para que la voluntad de Dios se llevara a cabo. Así también Eva. Cuando se le apareció la serpiente, dice que fue engañada, pero ella, en ese engaño, le hicieron creer que tenía que hacer algo más para estar dentro de las cosas de Dios, y tomaron el fruto. No quiere decir que no haya pecado, pecó, pero lo que me refiero es de que hubo un pensamiento que detonó la acción, y en este caso pensar tanto Eva como Sara que tenían que hacer algo para que Dios obrara en sus vidas o se cumpliera la voluntad de Dios en sus vidas. Y es así también, tanto como Eva le dio a Adán el fruto, también Sarai le rogó que hicieran aquel acto ante los ojos de Dios que es equivocado. Entonces hay una similitud. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como varones sepamos de la palabra de Dios, instruyamos a nuestras esposas, porque sí la habían instruido. Abraham instruyó a Sara, Adán a Eva, porque Eva le dijo a la serpiente que no pueden tomar de ese fruto. Pero también tenemos que estar pendientes de nuestras esposas, porque ellas a veces hay emociones que les juegan en contra. Por eso el esposo debe de tener a veces la cabeza fría para tomar decisiones, porque pueden afectar. Por ejemplo, ahorita que hablábamos hace rato de la economía, cuando el dinero falta en la casa, normalmente a veces pensamos, tenemos que trabajar horas extras, sábados, incluso hay quien trabaja domingo, y se está perdiendo de la bendición de estar aquí alabando al Señor, de oír de su palabra. Y vean que algo que aparentemente era un buen motivo, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Dice la Biblia que nosotros debemos de proveer a nuestra familia. Pero cuando nosotros queremos hacer algo, pero sin considerar todo lo que nos dice la Biblia del asunto, podemos llegar a cometer errores. Y por eso hay muchos hermanos alrededor del mundo, en muchas iglesias, que hoy no están aquí, que están a lo mejor en otro lado. Y hermanos, cuando nosotros le pedimos al Señor, Él suple. De alguna otra manera el Señor suple y vemos su gracia para estar aquí, para alabarle, para exaltar su nombre. Y así, hermanos, vemos esta parte de Agar y le dice ahora a Abraham, bueno, aquí está tu sierva, haz como bien te parezca con ella. Aquí posiblemente, como era esclava de Sara, pues hizo bien en decirle, bueno, merece disciplina, tú hazte cargo. O igual pudiese ser de que él evadió la situación. Entonces en este caso, igual el esposo, el padre de familia debe ser esa cabeza de hogar. Y no debe dejar solo a su esposa en cualquier decisión importante. Aquí vemos que entonces la maltrataba. Dice, y le dijo a Agar, más atrás. Y el versículo 6, y respondió Abraham a Sara, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella como bien te parezca. Y Sarai la afligía. En hebreo, afligir significa que la maltrataba. Y ella huyó de su presencia. No podía ser vendida, pero sí le podían imponer la autoridad. Dice que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Aquí vemos a Agar que huye, otra vez haciendo alusión a su nombre. Pero dice que estando ahí en el desierto, se le aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, como vamos a leer más adelante,
es el Señor Jesucristo antes de encarnarse, antes de tomar forma, estar en cuerpo humano. Porque en la Biblia, cada vez que habla del ángel de Jehová, siempre dicen que le adoran. Siempre, cuando habla del ángel de Jehová, dice, él siempre se refiere que Él es Dios. Le adoraron, incluso más adelante cuando quieren sacrificar a Isaac, le dice, no me rehusaste a tu hijo. ¿Y quién le había pedido a Isaac? ¿A quién le había pedido a Isaac? Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a Isaac. Y el ángel de Jehová le dice, no me rehusaste tu hijo. Este y todos los demás pasajes que pueda encontrar sobre el ángel de Jehová, siempre apunta que es divino. Y la persona de la Trinidad que ha venido a la tierra es el Señor Jesús. Aquí podemos ver a Cristo preencarnado. Y el ángel de Jehová se le apareció y le pregunta, ¿qué haces aquí? Y le cuenta que estaba huyendo de Sara. Y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. ¿Quién es el que multiplica? Dios. Entonces aquí otro indicio de que es el Señor Jesús preencarnado. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Además, le dijo el ángel, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí vemos que se le aparece el ángel y le pide que regrese a Sara. Pero aquí es la primera vez en la Biblia que Dios da un nombre a un niño antes de nacer. Ismael, que significa Dios oye. Eso significa. Y se lo pusieron porque Dios escuchó a Agar, su aflicción. Y aquí le dice el ángel de Jehová que ese hombre iba a ser un hombre fiero. Esa palabra hombre fiero, esa expresión, en hebreo es Pere Adam. Adam significa ser humano o hombre, pero Pere significa un mulo o un asno salvaje. Entonces prácticamente le está diciendo, tú vas a concebir un hijo, pero ese hijo será como un asno salvaje. Y ustedes saben cuáles son los descendientes de Ismael. Los descendientes de Ismael son los árabes, el Islam. Y vean, son varios países: Yemen, Jordania, Irak, Irán. Y vean cómo ese espíritu de asno salvaje, porque esta palabra asno salvaje también aparece en Job, y ahí dice que ese tipo de animal era usado para la guerra. Y es lo que hemos estado viendo en las noticias. Un Irán como un asno salvaje. Como un asno salvaje. Y ustedes saben que desde el 13 de junio Israel lanzó un ataque. Se le llamó el Am Kalabi, que significa león ascendente o león naciente. Eso se basa en un salmo. Pero este ataque de Israel no solamente fue porque se le ocurrió, porque hoy en día hay tantos que empiezan a condenar al pueblo judío, como por ejemplo en lo que pasó en Gaza, lo que está pasando. Cuando los noticieros no se acuerdan que fue Hamás quien inició el ataque en una de las fiestas judías, cuando no se podía defender, no estaba pensando en alguna guerra, fue donde los atacaron. Y todavía tienen secuestrado a varios rehenes. Y eso ya no lo dicen tanto en las noticias. Siempre hablan que Israel, que atacó a la franja de Gaza, y ponen varios casos de niños, de personas muriendo, y condenan. Y entre esos países, por ejemplo, España, que condena y dijo, no, hay que promover que nadie ya le dé armamento a Israel, que se le cierren las puertas.
Y varios también en las redes sociales empiezan a condenarlo, en los comentarios, en los videos de YouTube. Pero vean que realmente Israel se está defendiendo de esos terroristas de Hamás. Y aquí, sobre lo de Irán, algunos dirán, bueno, aquí inició Israel. Pero el contexto es que Irán, ya los servicios de inteligencia de Israel habían estudiado en cuanto al armamento nuclear, lo que están haciendo con el uranio. Y ellos ya tenían hasta un 60% en cuanto a pureza de uranio, que Irán dice, no, este uranio que estamos extrayendo y nuestros planes nucleares son para generar electricidad. Pero no es cierto. Porque incluso Donald Trump decía que ellos ya tenían suficiente uranio para hacer hasta 10 bombas. Y recuerden que este régimen iraní, con el Ayatollah, el líder religioso supremo de Irán, él, en los videos que luego circulan, él dice, él le desea la muerte a Israel. Para él tiene que desaparecer el Estado de Israel, tiene que expulsar y eliminar a Estados Unidos de Medio Oriente, y tiene que quitarse de encima varios países también. Y ellos ya tenían el uranio para poder hacer bombas atómicas. Y antes de que ellos atacaran a Israel, porque ese es el pensamiento del gobierno iraní, destruir a Israel, ellos atacaron primero, igual en defensa. Porque antes había una amistad, en 1979 se acaba esa amistad, cuando hay una revolución y quitan la monarquía y suben los ayatolá. Entonces Israel hizo primero el ataque. Y a lo mejor a ustedes les llegó en algún mensaje de texto, o ya saben que el día de ayer Estados Unidos ayudó a Israel atacando lugares estratégicos nucleares. Porque eso también hizo Israel. Cuando lanzó la ofensiva el 13 de junio, él atacó instalaciones nucleares. Se murieron varios de los grandes científicos nucleares de Irán. Por lo tanto, se atrasó ese programa nuclear. Es un respiro para el pueblo de Israel, pero también para el mundo. Y ahora Estados Unidos apoyó a Israel, por eso también Dios bendice a esa nación, la nación más próspera. En el mandato de Donald Trump están ahí los más poderosos en dinero y en armamento, están en Estados Unidos. Entonces Dios bendice, porque bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. La promesa que le hizo Dios a Abraham. Pero aquí la aplicación que quiero hacer es que así como hay un Ismael, también había un Isaac. Así como había un hombre fiero, un hombre como una mula, también había un Isaac, un hombre obediente, que vamos a ver más adelante que accedió al sacrificio que iban a hacer. Así nosotros como papás, muchas veces tenemos que entender que tenemos hijos diferentes. Nosotros a veces queremos que sean como igual a nuestro carácter, a nuestro pensamiento, a nuestra personalidad. Algunos a lo mejor quieren que estudien ingeniería, una licenciatura, o que cumplan los sueños de los papás. Pero realmente cada quien tiene un llamado diferente. Cada quien Dios hizo a las personas con habilidades diferentes. Así como había un Ismael y un Isaac, también entre los hijos hay diferencias. Alguno a lo mejor cuesta más corregirlo, alguno no. Y no por eso debemos menospreciarlos. Como padres debemos de aprender a ser igualitarios en el sentido de tratarlos por igual, entenderlos. Por ejemplo, mi hijo el mayor, pues él se aficiona mucho por la música. Y bueno, luego estamos practicando, luego canta. Y yo tengo que respetar eso. Yo tengo que incentivarlo. A lo mejor el pequeño vaya a tener otro camino. Y nosotros como padres debemos de apoyarlos. Debemos de entender
que es un mundo diferente en ese sentido, pero que no se salgan de los mandamientos de Dios, eso sí. Independientemente que respetemos su personalidad, las habilidades y el ministerio también, porque a veces queremos que estén en un ministerio que a lo mejor nosotros Dios nos ha concedido, pero el Señor lo puede llamar a otro. A lo mejor le toca ser misionero, a lo mejor en la alabanza, en la predicación, o le toca a lo mejor también ir a fundar iglesias, o a lo mejor Dios le prospera con una gran empresa y es como aquellos hermanos que Dios los pone en cada iglesia, que tienen más recursos, pero que son también así de dadivosos, esos hermanos, que Dios les bendiga, porque dan también para la obra del Señor. Dios también da ese tipo de servicio. A algunos les permite más economía, pero porque sabe que ese siervo va a ayudar a la iglesia, porque la iglesia se sostiene también económicamente, hermanos. La palabra, los ministerios, pero también económicamente. Si hoy estamos aquí es porque se ha pagado la luz, se ha pagado en cuanto al terreno, se ha pagado los servicios, la comida que vamos a degustar. Hay hermanos que ya lo prepararon. Entonces veamos que hay hasta incluso el ministerio. Por eso debemos de dejar que Dios le hable a nuestros hijos, que los dirija en el ministerio. Y ahora sí nos vamos a pasar a Génesis. Vamos ahora al capítulo 21. Pasa el tiempo y vean cómo son las cosas. Abraham tomó una mala decisión. Pues hoy en día vemos estas consecuencias, los descendientes de Ismael. Incluso como ven ahorita ese avión, el que le apodan el avión del fin del mundo, eso fue impresionante porque aterrizó en Washington días antes de la ofensiva del ataque de Estados Unidos. Entonces nada es por casualidad, hermanos. Ahora sí vamos a esa parte de Génesis 21. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que había dicho, y llamó su nombre, el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Entonces dice también: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y dijo también: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Hermanos, todavía pasaron algunos años para que Dios cumpliera la promesa. Pero si se dan cuenta, aquí Dios le había dicho: te daré una descendencia, te daré esta tierra. No tenía que haber una obra por parte de ellos en ese sentido. Tuvo que pasar 2 años y en su vejez humanamente imposible fue cuando Dios les dio ese milagro, para que quedara claro que era un hijo de parte de Dios, el hijo de la promesa, y no tenía que haber mano humana en este cumplimiento. Por eso Dios tardó tantos años. No era porque solamente al Señor se le ocurrió alargar el tiempo. Aparte de que prueba la paciencia del cristiano, también es porque si Él le daba el hijo en la juventud, pudiese pensar: es que a lo mejor pues algo pasó en mi cuerpo y ya pude tener hijos. Pero no, se lo dio en su vejez, cuando humanamente no era posible, para que no les quedara duda que era Dios quien les dio ese milagro. Hay cosas que como nosotros como padres queremos, anhelamos, y hay cosas en las que hay que esperar al Señor. Por ejemplo, hace unos días yo hablaba con mi esposa y le decía acerca de nuestro hijo Eitan. Él tiene un detalle: cada vez que se enferma de gripa, se le cierran los bronquios.
Esa es una hiperreactividad bronquial. Y cuando el Señor nos dio, empezamos a vivir esto, ya como de eso de los 2 años, nos afligimos realmente, le oramos al Señor, le pedimos, quítale la enfermedad, ayúdanos, porque no solamente es el desgaste físico de nebulizarlo, de cuidar de que no se quede sin aliento, sino también el dinero de los tratamientos. Pero el Señor nos respondió así como en este caso, de que hay cosas que nosotros no hay que intentar cambiarlas por nuestra voluntad. Era cosa de esperar. Y nos han dicho que algún día cuando Él crezca se le quitará. Y nos está pasando como a Abraham y Sara. Tenemos que esperar, ser pacientes. Pero también para que nos quede claro que es Dios quien le permite y quien le quita eso. Y también para que veamos la mano de Dios, cómo nos suple de medicamentos, cómo nos suple de dinero para ese tipo de tratamientos. Así también, ese fue lo que Dios quería, probar su paciencia y que ellos quedaran con el entendido de que fue voluntad de Dios ese hijo. Y aquí dice que le llamó Isaac, que significa risa o el que ríe, dando a entender, aquí como dice Sara, aunque Dios ya le había puesto el nombre, pero aquí dice Sara también esa palabra, dice, me ha hecho Dios reír, pero de alegría. Y cualquiera que oyere mi caso se reirá conmigo, pero en el sentido de una alegría. Como por ejemplo nuestra hermana Edith, que yo recuerdo que siempre nos decía que no podía tener hijos. Y cuando Dios le concedió el hijo, literalmente tenía tanto gozo y nos compartía mucho, literalmente podía decir, el que oyere lo que me ha pasado, reirá conmigo de alegría. Y esa es la sensación que sentía Sara. Y aparte, esa risa, ese nombre de Isaac, risa, era como un contraste, porque antes, después de lo que pasó con Agar, Dios ya le revela a Abraham que sí, de Sara será su hijo, de ahí de ella vendrá. Sara primero se ríe con cierta incredulidad, porque decía, yo ya estoy anciana, pero ahora recuerda esa risa, y se cambia por una risa de alegría. Es el significado profundo de Isaac. Pero después dice aquí, en el versículo 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, como eso de los 2 o 3 años se le dejó de dar pecho a Isaac, según la época. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el niño de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Aquí vemos que Sara hace una petición. Y si nos quedamos con este versículo podemos pensar, bueno, solamente porque se burló en una fiesta que hicieron a su hijo, por eso la va a echar. Pero hay algo interesante, porque Gálatas nos revela, nos da luz sobre más de este personaje de Ismael. En Gálatas capítulo 4, dice en el versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Aquí, Gálatas capítulo 24, versículo 29, nos amplía más sobre lo que pasaba en esta casa. Esta palabra que aparece aquí, perseguía, en el griego quiere decir que era una acción continua, constante. En otras palabras, Isaac sufría esa burla constante, esa persecución constante por parte de Ismael. ¿Y qué madre va a dejar que a su hijo lo maltrate otro?
y más pues sabían que no era de carne, no era su hijo. Entonces vean que aquí ese Ismael sí era un hombre fiero y lo empezaba a reflejar desde esa edad. Y entonces es en donde le pide Sara que eche fuera a ese niño y a su madre. Porque aparte de que maltrataba a su hijo Isaac, también dice que no iba a heredar con él. Y esta petición Dios la avala más adelante. ¿Por qué? Porque dice que en Isaac será tu descendencia. Es decir, si estaba Ismael, esta familia de Agar Ismael, era porque en la carne ustedes lo hicieron así. Pero yo prometí, dice el Señor, que iba a salir de Isaac. Así que se tenía que cumplir. Y si Ismael se quedaba con Abraham, eso interferiría más adelante en los planes de Dios para él. Y a veces hay que tomar decisiones difíciles. Y muchas veces porque en el pasado cometimos errores en nuestras elecciones. Así, vean que era perseguido, pero aquí en Gálatas también leímos, en el contexto, Pablo estaba hablando acerca de que era perseguido por los judíos, por los judaizantes, tanto él como los demás siervos que predicaban de la gracia de Dios, que la salvación no es por obras, sino por gracia. Y los judaizantes se iban contra Pablo y lo perseguían porque ellos decían, no, es de acuerdo a la ley, de acuerdo a las obras que yo haga. Por eso dice en la carne, de acuerdo a lo que yo pueda hacer en mi humanidad, así yo me salvo. Y normalmente los que piensan así están en contra de los que creemos que la salvación es por gracia, por misericordia. Y ya las buenas obras son reflejo de la salvación que tuve, sin que interviniera ninguna obra humana. También hay que entender eso. La salvación es por fe. Aceptamos a Cristo, pero si no veo después de eso un cambio de vida, entonces no significa que no fue genuina esa salvación. No hubo salvación. Las obras son prueba de la salvación, mas no el motivo de la salvación. Porque también Santiago habla de eso y a veces se confunden y piensan, bueno, ¿por obras o por gracia? No, por gracia. Y las obras son reflejo de lo que ya fue transformado. Entonces, así utiliza Pablo este pasaje para poder darles a entender que, según la carne, Ismael no iba a hacer la promesa. Porque más adelante también en Romanos 9 dice que el que es salvado, ser del pueblo de Dios, no es solo por ser judío, por si algunos piensan que vistiéndose como judío, poniéndose la kipá, cantando los salmos en hebreo, y ya con eso se salva. No, sino es por esa gracia, por esa elección de Dios. Y esa elección también tenemos que considerar que aunque la Biblia habla que tiene a sus escogidos, Dios ha llamado también a todos, les da la oportunidad de la salvación, y hay quien rechaza voluntariamente. Lo vamos a ver más adelante. Dice, por tanto dice, echa a tu sierva. Dice, después que le pareció grave a Abraham, entonces Dios le dijo a Abraham que no le pareciera grave, sino que lo echara. Entonces le dice, y también del hijo de la sierva de Ismael haré una nación, porque es tu descendiente. Es decir, por ser hijo de Abraham y Dios prometió bendecir a sus descendientes, le iban a multiplicar ese pueblo. Y ustedes lo pueden ver aquí, nada más vean cuántos países son de donde hay árabes. Pero solamente es bendición terrenal, solamente es bendición terrenal, no espiritual. Porque aquí no dice más sobre cómo Isaac, que en ti serán benditas las naciones. No dice que de Ismael serán benditas las naciones. Al contrario, su mano contra todos y todos contra él. Porque aún los países de ahí de Europa reconocen que Irán y los países con terroristas musulmanes son peligrosos para la civilización. Entonces no son bendición para las naciones como Israel. Y dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, que posiblemente pesaba unos 2 kilos, llevaba unos 2 litros, más o menos, unos 10 litros, 12 litros. Y se lo dio a Agar. Y entonces le entregó al muchacho y lo despidió. Y ya estando errante en el desierto,
Dice más adelante, le faltó el agua al odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y después dice que lo echó al muchacho y se fue lejos para no verlo morir. Esta mujer me recuerda a lo que también pasa del frente de los civiles en cuanto a los países árabes, Irán, en la franja de Gaza. Porque el Señor, es cierto, en Isaac, ese es el hijo prometido. También es cierto que tenía que estar Isaac con Abraham nada más porque era de la promesa. También que Israel es la nación que Dios escogió. Amós y otros libros nos hablan de eso. A Israel escogí. Pero también el Señor es tan misericordioso que aunque Ismael no era el hijo de la promesa, le extendió su mano en misericordia. Porque aquí dice que estaban en el desierto, se les acabó el agua, posiblemente querían ir a Egipto, y entonces lo echa el muchacho. Sin lugar a dudas ya era un muchacho grande, sabiendo que se burlaba y perseguía, ya era un muchacho grande, y lo dejó. Y entonces dice que Ismael lloró, asustado, sediento, y la madre con esas lágrimas de seguro porque no quería ver morir a su hijo. Y así se sienten muchos civiles que ahorita están siendo afectados, tanto de ambos bandos, porque en la guerra siempre en ambos bandos hay civiles afectados. Pero Dios, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, sin excepción, puede ser árabe, puede ser ismaelita, pero si entrega su vida a Cristo, Dios lo salva. Puede ser el hijo más rebelde, pero si Dios lo alcanza es salvo. Entonces no hay excepción de personas, porque hay quienes interpretan ese pasaje que solamente vino a morir por los que le iban a aceptar. Y hasta en una Biblia de estudio muy popular así dice, el mundo de los creyentes. Pero no es cierto, porque en otros pasajes dice no solamente por nosotros, sino también por todo el mundo. Es como ese sacrificio ya está disponible, está para todo aquel que quiera creer, pero no todos quieren. En su voluntad lo rechazan, lo hacen a un lado, y por eso es que no tienen justificación el día del juicio. Por eso es que van al infierno, con justa razón, porque Dios no los predestinó para no ser salvos. Esa es una doctrina equivocada. No, sino que ellos mismos eligieron el infierno, el lago de fuego. Por eso es interesante, hermanos, esas doctrinas y no perdernos en eso. Después dice así la palabra, que dijo, levanta al muchacho. Le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Otra vez su nombre, Dios oye. Ismael. Levántate, haz al muchacho y sosténlo. Entonces dice que alzó los ojos, vio un pozo, le dio de beber al niño. Pero vean, en el último versículo 21, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Eso fue lo triste. Vio la misericordia de Dios. El ángel de Jehová, el mismo Cristo preencarnado, le habló. A lo mejor no lo pudo ver porque por divinidad, por lo divino que es, era difícil ver al ángel de Jehová a los ojos, no se podía. Pero dice la Biblia que a pesar de esa misericordia, le tomó hijo de Egipto. Es decir, sí, vio la misericordia de Dios, la gracia, pero en vez de seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, decidió irse a Egipto y le dio una mujer inconversa. Por eso les digo, el que se pierde es porque así lo eligió. Y como padres tenemos que tener cuidado de enseñarle a nuestros hijos de quién tomar esposa o esposo. Debe de ser del pueblo de Dios, no de Egipto, del mundo. Porque eso le pasó a Ismael. Nosotros, como padres, puede que sea un dicho, nuestros hijos llegan hasta donde nosotros les permitimos.
Si por ejemplo, eso se vio desde que estaba Agar viviendo con Sara, ¿por qué molestaba Ismael a Isaac? Su mamá lo permitía. Porque la mamá es un freno para el hijo, el papá también. Y también aquí vemos que lo pudo haber frenado en cuanto a elegir esposa que era de Egipto. Pero la responsabilidad de nosotros, hermanos. Porque nuestros hijos van a llegar hasta donde queremos. Obviamente ya cuando se casan, forman su familia, en cierto modo su autoridad de la mujer es el esposo. Y el esposo dice también Corintios, sométanse mutuamente. Es decir, que entre ambos se ayudan. Hay veces donde el esposo tiene que recibir ayuda de la esposa. Por ejemplo, cuando tomamos decisiones, consulto a mi esposa y ella me dice, considera que tenemos también estos compromisos. O considera también que en caso, si quisiéramos viajar, hacer un viaje, ella me va a decir, considera el clima porque nuestro hijo tiene ese problema. Y ahí la esposa y el esposo mutuamente se ayudan. Y ese es el esposo sano. Ese esposo que tanto en ese sentido se somete a su esposa, toma consejo, como también la esposa toma consejo del marido. De hecho, cuando habla de que ayuda idónea, hermanos, no significa que nuestra esposa es nuestra ayudante o nuestra sierva. Cuando dice ayuda idónea, en hebreo quiere decir como una contraparte, alguien que se para frente a ti y te mira de frente. ¿Eso qué quiere decir? Que es la persona que te va a ayudar a pesar tus decisiones. Como les digo, yo puedo decir, vámonos a este lado, pero si mi esposa se para enfrente de mí y me dice, considera esto, porque no es de imponerse, es un diálogo de respeto. Ahí es en donde a veces chocan los pensamientos y entre eso sale en oración la voluntad de Dios que quiere para nosotros. Este es el papel también de esposo, como alguien que debe de ser con su esposa uno solo, en decisiones, en todo. Y aquí vemos esta penosa situación. Y ya para cerrar el último punto, quiero hablar acerca del otro hijo, de Isaac. Dice el versículo ya 22. Ya vamos a ir al versículo 22, nos vamos a brincar el resto del versículo 21. Aquí vamos rápido a ver algo muy interesante. En el versículo 22 es un hecho histórico, eso no cabe duda. Todo esto es real, sí sucedió. Pero en la historia que vamos a ir leyendo, vemos representada, en teología le llamamos un tipo, es decir, una ilustración que nos enseña de algo que se cumpliría en el Nuevo Testamento. Aquí en este caso la historia que vamos a leer del sacrificio de Isaac es una ilustración, un tipo de lo que vendría a ser el sacrificio del Señor Jesús. Y vean, vamos a ver. Y aconteció después de estas cosas, es decir, pasaron muchos años posiblemente, que pidió Dios a Abraham y le habló y le dijo, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas. Aquí vemos luego representado el caso del Dios Padre y Dios Hijo. Porque de tal manera entregó a su único hijo. Aquí le está diciendo a Abraham, tu único hijo, a quien amas. Cuando se bautizó el Señor Jesús, una voz dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces era un hijo amado y era su único hijo. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Allí en Moriah, buscando la geografía, se cree que posiblemente en ese mismo lugar estuvo el templo de Jerusalén. Recuerde que hoy en día, hasta la fecha, ha habido el templo en el tiempo de Salomón, fue reconstruido y fue derribado en el año 70 porque el Señor Jesús lo predijo, y hasta ahorita solamente quedan
unos muros, por eso le llaman el muro de lamento, allá en Israel. Y ese muro es porque los romanos tenían la costumbre de dejar al menos una estructura como señal de su triunfo. Por eso dejaron ese muro. Y hoy en día están esperando la reconstrucción del tercer templo. Y eso ya ocurrirá en la gran tribulación. Pero sucederá cuando se caiga la mezquita que ahorita está ahí. Y entonces reconstruirá el tercer templo. Se piensa que ahí donde dice Moriah, ahí estuvo el templo de Salomón. Pero también fue el mismo lugar donde Cristo murió en la cruz. Por eso vemos mucha similitud. En ese mismo sitio es donde probablemente el Señor Jesús dio su vida. Y ahí es donde pide Dios a Abraham ir. Y le dice que le entrega a su hijo. Y aquí es interesante porque en aquella época se ofrecían sacrificios humanos. Y posiblemente si nosotros lo leemos, pensamos, ¿por qué Abraham no dudó de que era Dios quien le hablaba? No pensó que era algún otro, o mejor algún otro ser, porque esa práctica no era bíblica. Matar a un hijo. Era incluso a Moloch, le sacrificaban hijos. Pero aquí la importancia del padre, de la madre, pero igual hablando por el día que estamos conmemorando, importante que el padre sepa oír la voz de Dios y reconocerla. Él lo hizo porque sabía que era la misma voz que le habló cuando le dijo sal de tu tierra. Fue la misma voz que le habló, te daré una descendencia, de Sara será tu hijo. Esa misma voz, por eso le creyó, no tuvo dudas. Nosotros sabemos escuchar la voz de Dios, sabemos entender cuándo es una doctrina bíblica y cuándo una doctrina hereje. Debemos de escuchar continuamente la voz de Dios para poder entenderla, saber que esta es la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyendo la Biblia y orando, no hay de otra. Y así podrá usted también, como Abraham, saber que es la voz de Dios y no la voz del hombre o otra doctrina de demonios, como dice la Biblia. Entonces dice que se levantó muy de mañana y embarcó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día llegaron ahí, donde iba a ser el sacrificio. Y la Biblia dice que al tercer día Cristo resucitó. Pero es interesante porque a lo mejor Isaac no fue muerto, pero voy a pedir la participación de alguien. En Hebreos 11:17. Alguien que lea este pasaje. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que habla recibió las promesas, ofrecía su unigénito. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Amén. Y también vemos que aquí dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y el versículo 18 dice, gracias hermano, y habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham sí lo iba a sacrificar. No es que ya supiera que Dios lo iba a detener, sí lo iba a sacrificar, aquí dice Hebreos. Pero dice que en sentido figurado, de entre los muertos como resucitar, lo recibió. En pocas palabras, cuando a Dios le dice, no le pongas la mano encima, no lo sacrifiques, ese día respiró a Abraham. Y literalmente es como si hubiese vuelto de entre los muertos, en sentido figurado, como dice Hebreos. Es como si lo hubiese rescatado de la muerte a su hijo Isaac. Y así también el Señor Jesús, Él sí fue sacrificado de verdad. Y al tercer día se levantó. Entonces veamos esa similitud. Y aparte,
Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con él, con el asno, y yo y el muchacho iremos a adorar. Adoraremos allí. Fue una cuestión entre el Padre y el Hijo. En la cruz no hubo obra humana. Porque muchos piensan, es que Jesús, el Señor Jesús fue víctima de los romanos. Dicen, lo atraparon y fue un mártir en manos de los romanos, pero no es cierto. Porque dice la Biblia cuando lo arrestaban que él podía llamar a una legión de ángeles. Y dice también, yo puedo dar mi vida, yo la doy y yo tengo poder para recobrarla. Él no fue un mártir. Él, por cuando lo arrestaron, no fue porque ya estaba rodeado de soldados. Él no murió porque no había de otra, que ya no pudo hacer nada. Él dio su vida por voluntad. Él dio la vida en la cruz. Por eso es amor. Porque no fue algo de que lo agarraron, no. Él dio su vida. Y nada más fue asunto entre Dios Padre y Dios Hijo en la cruz. También el Espíritu Santo participa. Fue entre Padre e Hijo, aquí como Abraham e Isaac. No fueron los siervos, no fue obra humana. Fue la obra en la cruz que nos da la salvación. Y dice aquí, adoraremos. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento, o también podríamos llamarle la Tanaj para el judío, en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía un holocausto, tanto era para el pecado de quien se ofrecía, pero también era un modo de alabar. Y en la cruz, aunque caía sobre él el juicio, también fue un olor agradable al Señor. El Señor Jesús estaba adorando ahí en la cruz también. Y dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. El fuego representa el juicio, el cuchillo la aplicación de ese juicio. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Estas palabras las voy a mencionar al final. Pero aquí Isaac todavía no sabía que iba a ser sacrificado. Pero van caminando, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo. Pero también dice que Isaac llevaba leña y nuestro Señor Jesús llevaba la cruz. Y dice que fue atado. Nota interesante. Al principio del capítulo decíamos que habían pasado años. ¿Cuántos años? No sabemos. Pero posiblemente, ahí es donde, por los años que nos dice la Biblia, posiblemente tenía ya sus años 20. Incluso pudiese ser que tenía 30 años. Porque el Señor Jesús murió a la edad de 33 aproximadamente. Y aquí vemos un ejemplo, un tipo, una ilustración del sacrificio del Señor. Posiblemente Isaac tenía entre los 20 a los 30 años. Así que él pudo desatarse. Él pudo huir porque Abraham ya era anciano. Tuvo Isaac a los 100 años. Entonces ya había pasado todavía más años y ya estaba demasiado débil físicamente. Esto nos dice que Isaac aceptó. Se dio cuenta que tenía que ser sacrificado. Y como el hijo que está pegado al padre cristiano, nuestros hijos, cuando nosotros oran con nosotros, les hablamos de la palabra, aprenden a oír la voz de Dios con nosotros. Y Isaac también entendía que era la voluntad de Dios y fue obediente. Por su voluntad se dejó atar, porque pudo haberse desatado. Por eso Cristo, por voluntad, se fue a la cruz. Y aquí dice que cuando lo ataron, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuando no me rehusaste. ¿Quién le pidió a Isaac?
Dios, Jehová. Y aquí dice el ángel de Jehová, no me rehusaste. Nuevamente habla de la divinidad del ángel de Jehová. No me rehusaste a tu hijo. Ya conozco, pero no porque Dios no supiera, sino que ahora ya está en evidencia que tú harás lo que yo te pida. Más que nada fue para Abraham, porque así es el Señor. Las obras no son porque Dios las necesite, en cierto modo. Es para que nosotros veamos que Dios ya ha hecho una obra en nosotros. Por eso las obras que hacemos nos debería de alegrar, porque sabemos que Dios nos ha transformado. Y aquí le dice: entonces alzó Abraham los ojos y miró, y aquí a espaldas un carnero trabado en el zarzal y por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. ¿Recuerdan que habíamos leído que cuando Isaac le dice no hay cordero, le dijo a Abraham, él se proveerá de un cordero? Pero no encontraron un cordero, encontraron un carnero. Entonces Abraham, sin saberlo, había dicho una profecía: Dios, el Padre, se proveería de un cordero. Y Juan el Bautista nos dijo: el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el cordero al que se refería Abraham, sin que él supiera posiblemente lo que estaba diciendo. Nuevamente vemos que Dios ya proveía el cordero. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová que será provisto. Aquí quiero acabar con este versículo. Aquí aparece la palabra o la expresión Jehová Jireh. Y este título es usado muchas veces para hablar que Dios proveerá económicamente un bien material, alguna necesidad. Y no estoy diciendo que no sea cierto, realmente la Biblia dice que Dios proveerá, Dios dará cuando es necesario. Dice que Él dijo en el Sermón del Monte, si las aves, lo cantábamos, tienen abrigo, cuidará también de nosotros, si es proveedor el Señor. Pero lo que quiero resaltar es que cuando aquí dice Jehová Jireh, cada vez que usted oiga Jehová Jireh, se refiere a que Dios provió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el sentido de Jehová Jireh. Dios provee de la salvación a través de su único Hijo. Es en ese sentido Dios provee, Dios ha provisto la salvación. Por eso, si alguno de los presentes no ha recibido a Cristo, o conocen a alguien que no reciba a Cristo, deben saber que Dios ya provió de Jesús. Dios el Padre ya provió a su único Hijo por todos. Y aunque ahorita todo está en conflicto, hermanos, hay muchos que se preguntan, lo hablaba con mi esposa en la mañana, hay muchos que ya hablan acerca de la Tercera Guerra Mundial y agarran un versículo acá de Mateo 24, agarran otro versículo y interpretan, pero no saben el contexto. ¿Por qué estamos aquí ahorita viviendo esta guerra? Bueno, este será un tema para otra ocasión, primeramente Dios, sobre si habrá una Tercera Guerra Mundial o no. ¿Qué dice la Biblia? Pero lo que quiero rescatar, hermanos, es que ante este tiempo de crisis, en donde hay guerras, rumores de guerras, Cristo ya viene. No sabemos el día ni la hora, pero la época sí. Daniel 12 decía, cuando las ciencias se aumentarán, yo lo decía, en esta parte, en el hebreo, está escondida la palabra computar. Por lo tanto, la época, cuando dice el tiempo del fin, será el tiempo de la computadora. Y hoy vemos, no podemos vivir sin eso. Hablamos hoy de computadoras cuánticas, chip cuántico, porque era la época de la tecnología. Dice la gente en Daniel 12, irá de aquí para allá, hablando de la migración, y es lo que hemos visto en Estados Unidos, la migración. También dice que la ciencia se aumentará. Hablamos ahorita de humanoides, de inteligencia artificial, que ya se ha estado incluso replicando. La inteligencia artificial ya en algunos modelos ya es autónomo,
ya se rehúsa a que lo apaguen en esa OpenAI. Entonces ven, la época es. Las profecías de que rumores de guerras. Pero dice, cuando escuchemos estas cosas hay que irnos. Nuestra salvación está cerca. Porque, hermanos, cuando nosotros recibimos al Señor, ahí somos salvos cuando usted acepta a Cristo en su corazón. Pero, en cierto sentido, se completará hasta que estemos con Él. La salvación, regeneración, cuando acepté a Cristo, santificación, ahorita que usted y yo caminamos con Cristo y pulimos nuestro carácter acorde a la Biblia, y la glorificación cuando nos dará cuerpos glorificados. Todo es la salvación. Así que ya Cristo viene, está a las puertas. Posiblemente nos queden años, no lo sé. No podemos poner fecha y hora, pero de qué es la época. Así que vamos a orar. Invito a que nos pongamos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por ese Cordero. El Padre por excelencia nos enseña que Él no rehusó a su Hijo. Usted como padre de familia, también las esposas, debemos de darlo todo al Señor. Debemos de guiar a nuestros pequeños. Que el festejo de este Día del Padre no sea un adorno en nuestras vidas. Realmente hay que llevarlo a la práctica. En cierto modo hay que ganarnos este día, ¿no?, del Padre. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, damos gracias porque nos has provisto. Eres Jehová Jireh porque nos has provisto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, amado Padre, porque aquellos que hemos recibido a Cristo, no intervino ninguna obra humana. Fue por gracia. Y así pedimos por aquellos que no son salvos de nuestros familiares. Algunos sus hijos no son salvos, hermanos, primos, abuelos. A lo mejor algunos ya hemos visto partir a familiares inconversos. Ayúdanos, Señor, a que seamos padres y las esposas sean madres ejemplares. Que cuando nos vean, Señor, aunque con defectos, puedan decir: este es un siervo fiel, una sierva fiel. Padre, ayúdanos a hacer testimonio. Que la mejor interpretación o traducción de la Biblia sea nuestra vida. Ayúdanos, Padre. Y bendice a los padres que hoy están aquí congregados, a sus esposas. Bendíceles, Padre, y ayúdales a ser uno solo en las decisiones. Cuando el esposo tenga dudas, pueda confiar en su esposa, que ambos con la ayuda del Señor encontrarán la respuesta. Te pedimos, Padre, que bendigas también a nuestros hijos, que nos ayudes a ser un modelo para ellos de fe, de esperanza en tu venida, de amor por las almas. Bendice pues a tu pueblo, a los que estamos reunidos, bendícenos y ayúdanos a estar en comunión. En el nombre del Señor Jesús, el Cordero de Dios. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, y dejo lugar a quien corresponda. Como decimos a nuestro hermano Yair. Hola, iglesia. A ver si le hacemos la bendición. Hermano Yair, por favor, puede ser los pequeños. Y bueno, tuvimos un tiempo sentaditos. ¿Por qué no se pone de pie? Pónganse de pie. Y entonces nos juntos una alabanza. Pero vamos a cantar. Que dice de esta manera. Todo es posible
es posible.